Bueno, empecé en el periodismo hace más de 30 años, cuando volví de Italia, de probar fortuna allí. Y bueno, aquí me encontré con la posibilidad de entrar a trabajar en el diario Clarín. Empecé como colaborador no permanente, o sea, cada tanto llevaba una colaboración de cualquier tipo, de cualquier tema, de cualquier área. Y bueno, empecé así, con la posibilidad después de hacer un poco más de noticias policiales. Recuerdo que me habían pedido de reescribir algunos cables de noticias que tenían que ver con lo policial y bueno, yo lo hice de una manera muy coloquial, es decir, fuera de todo cliché que se usaba en aquel entonces. Extrajo de entre sus ropas un arma de grueso calibre, bueno, todo eso. Lo empecé a contar de una manera más sencilla, digamos, este, más amena, dentro de lo que puede ser al menos un policial, ¿no? Eh, pero quiero decir, como se lo contaría a un amigo, a un familiar, sin usar todas esas frases hechas que se solían hacer o usar en los policiales. Bueno, y empecé así, después pasé a ser colaborador permanente hasta que me nombraron definitivamente, me nombraron efectivo, y en el año 90 me nombraron jefe de la sección policiales de Clarín, y ahí estuve hasta el año 2008, inclusive. En el 2008 ya estaba haciendo las dos cosas. Eh, Estaba en la televisión, en Canal 13, desde el año 2006, y en el 2008, bueno, terminé con la prensa gráfica y pasé definitivamente a la televisión. Pero bueno, esa fue más o menos mi carrera y mis comienzos fueron de esa forma, allí leyendo mucho cómo se escribía en aquel entonces, porque el periodismo era esencialmente escribir. Eh, pe- entonces me fijaba mucho en eso y bueno, así comencé. Recuerdo muchas crónicas, en realidad no hay una que me haya marcado, por decirlo así, pero recuerdo la crónica del caso de Alicia Muñiz, eh, cuando la mató Monzón. Recuerdo lo de los hermanos Joclender, que impactó mucho. Un caso que son varios los casos, no hay uno solo, por eso mencionó distintos. El de Liliana Talarico, que en su momento eh, fue todo un misterio. Liliana Talarico lo sigue siendo porque está impune. Liliana Talarico era bailarina de ballet Bransen y apareció muerta en su casa de La Plata. Y bueno, ese caso tuvo una vuelta de tuerca muy llamativa y muy cruel por otro lado. Pero bueno, me llamó la atención ese caso. Fueron varios, el de Nelson Madaf en San Luis, que yo siempre menciono, un muchacho que fue preso y torturado por un crimen que no existió. No es que él era inocente de un crimen, sino que el crimen no había existido. Bueno, es toda una historia como para contar. En definitiva, no me parece que haya habido un hecho, fueron muchos, hasta obviamente el caso de García Belsunce, hasta llegar un poco más acá en el tiempo con Nora Dalmazo y con otros. Son varios los casos que me han impactado, ¿no? Uno dice que el periodista ya se acostumbra a este tipo de situaciones. Yo diría que no. A ver, por la experiencia uno puede decir, bueno, este caso tiene tal antecedente, es parecido a aquel otro, pero hay algunos que te siguen llamando la atención, y te siguen, a ver, haciendo pensar cómo es posible que este, se cometan algunos delitos o algunos crímenes que parecen de otra,
parecen de ciencia ficción, aunque en verdad si hablamos de ciencia ficción, me parece que también la realidad supera largamente a la ficción. Pero bueno, en fin, voy respondiendo a la pregunta, no hubo un hecho, fueron varios hechos que me llamaron mucho la atención. Bueno, el robo al Banco Río pudo haber salido mejor de lo que salió, porque en definitiva los agarraron a casi todos, salvo hasta donde yo sea uno, pueden ser dos, pero bueno, digamos uno. En realidad ahora todo está en libertad y la plata nunca apareció. Desde ese punto de vista se puede decir que el robo salió bien, pero me parece que no fue un hecho que ha marcado la crónica en cuanto a asaltos. Sí fue insólito, fue inédito, fue muy bien planeado, fue bien ejecutado. A pesar de que tuvieron sus problemas, porque uno de los gomones del canal pluvial se le rompió el motor y tuvieron que remar con las herramientas que llevaban, no con todas, pero con alguna de ellas, con lo cual la plata quedó con olor, el olor del agua estancada que había allí. Pero no, yo recuerdo en verdad como un acontecimiento este, que, que fue eh, impresionante en su momento, el robo de 30 millones de dólares en la época en que se cambiaban los billetes de Austral, cuando existía el Austral, a pesos. Fue en el año 92, cuando el gobierno de Menem eh, terminó con los australes y que cambió la moneda a pesos. Después vendría el tema de un dólar, bueno, después, en ese momento, vendría el tema de un dólar, un peso, o un peso, un dólar. Pero ahí se hizo una estafa eh, que tenía que ver con las sucursales del Banco Central en diferentes provincias. Esta se cometió en el Tesoro Regional del Banco Central que tenía en el Banco de Santa Fe. Y ahí a través de toda una logística de una operación que incluyó pinchaduras de teléfono, dos centrales telefónicas, falsos inspectores del Banco Central viajando a Rosario para retirar este dinero, justamente, que billetes de 500.000 australes, porque se vencía el plazo para cambiarlos. Los billetes se podían cambiar por pesos, obviamente, los australes. Y esta gente se robó una cantidad impresionante de billetes de 500.000 australes y rápidamente los cambió y se hizo de una fortuna. Me parece que ese caso que involucró el traslado del dinero en avionetas, después en camionetas, bueno, en fin, resultó ser impactante. ¿Y cómo terminó? Terminó que están todos libres. Agarraron a muy pocos, a muy, muy pocos, de los tantos que intervinieron en este caso, y, y quedó en nada. Los pocos que agarraron recibieron penas muy menores, qué sé yo, 3 años de prisión en suspenso, 2 años de prisión, cosa por el estilo. Y bueno, y se llevaron 30 millones de dólares, un peso, un dólar. En una palabra, fue un golpe que salió muy bien. Ese me parece que fue uno de los más importantes que tuvo el país, en cuanto a delito común, claro, ¿no? Bueno, en realidad no me intimaron ni me dijeron nada para hablar de tal o cual tema. Sí tuve dificultades con el caso Carrasco porque, bueno, el ejército no quería que se hable del tema o quería que se hable del tema de determinada manera que no era justamente lo que había ocurrido. Pero más allá de algún episodio que ocurrió en ese caso, alguna amenaza velada, digamos, no, no, nunca me han dicho de este tema no hablé, sino, o cosas por el estilo, para nada. Este, eh, Quería enganchar porque me acordé ahora, quería enganchar esto con los casos la segunda pregunta, con los casos que
más recuerdo, con un hecho que marcó mi carrera. En realidad, ya te dije, son muchos los hechos, pero no quería dejar de mencionar justamente el caso Carrasco por su trascendencia. De hecho, el caso Carrasco terminó con el servicio militar obligatorio en este país, que tenía 100 años. La muerte de un soldado a manos de otros soldados, dirigidos por un teniente, en Zapala, también en la década del 90. Y el caso de María Soledad Morales, que fue un caso de delito común, terrible, el asesinato de una chiquita de 17 años, que terminó con un gobierno feudal, como el gobierno de los Sadi en Catamarca, que llevaba 40 años en el poder. No quería dejar de mencionar esos dos casos, para agregar a la pregunta número dos. En cuanto a lo de si me apretaron alguna vez o me dijeron, me sugirieron que no hable de tal o cual tema, no, salvo los militares en el caso Carrasco un par de veces, pero no pasó mayores. No, lo único que quisiera agregar es que, bueno, en esta época de pandemia, lo que se hace, yo por ejemplo estoy escribiendo dos libros para editorial, eh, Penguin Random House sudamericana. Uno que ya venía escribiendo libros, obviamente, para Sudamericana, pero Los crímenes sorprendentes de la historia argentina, uno, 2 y 3. Pero ahora estoy escribiendo crímenes sobre asesinos seriales y crímenes vaticanos, que tienen que ver con el Vaticano. Crímenes, desde época remota hasta la actualidad. Así que lo voy pasando de esa manera y también preparando el programa Cámara de Crimen, que sale todos los sábados a las 15 horas por TN. Entre el programa, los libros y además ahora, el 23 de agosto a las 19 horas, voy a hacer un streaming, que se llama Entre Telones, contando algunas anécdotas que tienen que ver con casos criminales. O sea que está la cuarentena y me agarra en casa, obviamente. Salgo solamente una vez por semana para ir al canal a hacer cámaras de crimen, pero me agarra también con mucho trabajo.